peyote y marihuana! ¡Hongo, peyote y marihuana! ¡En lucha, la metropolitana! En este estudio y en esta mesa, pues una mañana como esta. Buenos días, Luis, bienvenido. Carmen, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, una mañana al día siguiente de que el Congreso de la Unión finalmente aprobó la reforma hacendaria. Estuvimos conversando aquí mismo cuando se envió la iniciativa, cuando se describió lo que pretendía el gobierno federal precisamente en esta materia. Te pregunto para empezar, de entonces a la fecha, ¿qué pasó y cómo quedaron las cosas? Te pido un ejercicio de resumen lo más amplio posible para que la sociedad, para que quienes escuchan este programa pueda tener con claridad qué sí, qué no quedó a la hora de la hora en este proceso largo, que bueno, ayer no fue tan largo, pero bueno, pues está padre. Bueno, fue un proceso que duró aproximadamente mes y medio, pero un poquito más, pero que fue sumamente intenso. Y no puede ser de otra manera. Siempre que hablamos de impuestos, la discusión pública es intensa, es vigorosa. Se escucharon muchas opiniones muy diferentes y hoy tenemos, creo, una buena reforma hacendaria, que es una reforma de carácter social, que es una reforma justa y que le da una mejor plataforma al país para crecer y para crecer con equidad. Recordarás, en un principio, creo que lo que marcó los primeros días la discusión sobre la reforma fue el hecho de que el presidente de la República no propuso IVA a las medicinas y a los alimentos. Sin embargo, y creo que eso fue hubo cierta tal vez decepción en algunos sectores que esperaban el que hubiera un IVA en medicinas y alimentos. El presidente no lo hizo, no lo propuso, pensando que esto tendría un efecto sobre todo en aquellos que están en una condición más vulnerable, que están en pobreza, y pues casi la mitad de la población. Empezaron entonces el debate sobre los elementos que sí estaban propuestos en la reforma. En la parte empresarial, el impuesto sobre la renta empresarial, el presidente propuso eliminar el IETU y eliminar el impuesto a los depósitos en efectivo. ¿Cómo lograr la eliminación del IETU? Eliminando entonces los huecos, las oportunidades de evasión, los privilegios que dieron lugar al IETU, como un impuesto de control, como un remedio para tratar de mitigar todos estos huecos. Y esto fue lo que se hizo en la reforma. Y en ese sentido, el impuesto sobre la renta, que es un nuevo impuesto, una nueva ley del impuesto sobre la renta, más simple, más corta, lo que aprobó el Congreso de la Unión en buena medida respetó lo esencial de la iniciativa. En materia de impuesto sobre la renta a las personas, la iniciativa del Ejecutivo propuso darle mayor progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que tuvieran ingresos, aquel 1% de la población que tuviera ingresos por arriba de 500,000 pesos, pagara una tasa un poco más alta, una tasa del 32%. ¿Qué decidió el Congreso de la Unión? Primero los diputados y después los senadores. Primero, que la tasa del impuesto sobre la renta para aquellos que ganan más fuera un poco más alta. Subió al 35%, pero solamente para aquellos que ganan más de 3 millones de pesos al año. Una pregunta interesante es: ¿cuánta gente en México gana más de 3 millones de pesos al año? Desafortunadamente muy pocos. Es el 0.02% según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto del INEGI. Entonces, en materia del impuesto sobre la renta a las personas se le dio mayor progresividad. Se decidió que la nueva tasa del 32% aplique para aquellos que ganan más de 750,000 pesos, no 500,000 pesos, es decir, alguien que gana aproximadamente 60,000 pesos al mes, no 42,000 pesos al mes. En ese sentido, fue una decisión que protege a un segmento medio de la población. Se incrementaron las deducciones. Nosotros habíamos propuesto un límite de alrededor de 447,000 pesos a las deducciones personales que podía aplicar un contribuyente. El Congreso lo elevó a 96,000 pesos aproximadamente. Y además, sin que para estas deducciones entren en el techo las colegiaturas, es decir, las colegiaturas serán deducibles al 100% sin límite, y también los donativos a donatarias autorizadas también serán deducibles al 100% sin considerar en el límite, y esto es importante para las organizaciones de la sociedad civil que dependen de los donativos de la gente. En materia de impuestos especiales, el Ejecutivo propuso un impuesto
a los refrescos de 1 peso por litro. Las cámaras respetaron este impuesto a pesar de la muy intensa discusión que vimos. Y un duelo de desplegados y de campañas sin duda, hubo, creo que todo el mundo tuvo oportunidad de expresar su opinión en distintos medios de información. En algunos casos no, pero bueno, eso es otra historia que lo contaremos. Lo que se logró en este caso fue el etiquetar el impuesto. Ayer en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, con un gran respaldo de todos los grupos parlamentarios, se logró que este impuesto esté etiquetado a temas de salud pública, tanto de prevención de la obesidad como de tratamiento de la obesidad. ¿Como para hacer qué cosas? Por ejemplo, para establecer ¿bebederos? Que haya bebederos en las escuelas. Es una cosa explícita. ¿Habían tardado? ¿Estás de acuerdo? Es una cosa explícita que haya bebederos en las escuelas, que existan... Un dato, perdón, te interrumpo. ¿Cuánto van a recaudar por este concepto? ¿Y cuánto dinero de eso que van a recaudar se va a utilizar para bebederos y lo demás que va a hacer? El impuesto va a recaudar entre 12.000 y 14.000 millones de pesos. Es un impuesto nuevo, entonces tendremos que ver realmente cuánto recauda. Y el 100% de lo que le corresponde al gobierno federal será destinado a este tipo de programas y acciones de salud pública. ¿Qué porcentaje hay que restar lo que se le envía a los estados, las participaciones. Más o menos. En total, entre participaciones y aportaciones se le quita el 30%. De ese dinero no puede disponer ni el Congreso de la Unión ni el Ejecutivo Federal, porque es de los estados. ¿Le queda a la Federación? De lo que le queda a la Federación, entonces, 100%. ¿para bebederos? Para bebederos, para instalaciones deportivas, para programas preventivos, activación física, que los niños, existan programas, que existan instalaciones, que exista capacitación a los maestros para activación física y por supuesto para el sector salud, para el tratamiento de la obesidad y de las consecuencias de la obesidad. Ayer el presidente de la República, el Instituto Nacional de Nutrición, inauguró una instalación específica para el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la obesidad, incluyendo la diabetes, y es muy dramático que en México no solamente tenemos el lugar más alto de consumo de refrescos, o uno de los lugares más altos de consumo de refrescos per cápita, sino que la incidencia de la diabetes es 6 veces, de las muertes por diabetes, es 6 veces más alta en México que en el promedio de los países de la OECD. Es decir, esto es un problema urgente de salud pública que tenemos que atender, y creo que aquí se ha tomado un enfoque distinto, un enfoque mucho más eficaz, que es tener primero un impuesto que va a cambiar el comportamiento de consumidores y de las empresas, porque las empresas tendrán que trabajar para tener fórmulas que no tengan contenidos que promuevan la obesidad, si quieren eludir el impuesto, si no quieren pagar el impuesto, y por supuesto recursos adicionales para programas de salud pública. Antes de pasar a otro tema sobre ese mismo, déjame te hago una pregunta específica. Independientemente de los números que nos da sobre lo que se puede recaudar por el impuesto a los refrescos y a estas bebidas, te pregunto qué dato tienes como secretaria de Hacienda del impacto que causan las finanzas públicas, el conjunto de problemas de salud pública que se derivan precisamente de la obesidad y de la diabetes particularmente, que son los dos grandes temas. ¿Qué impacto causa en el Producto Interno Bruto de este país? Mira, el problema no solamente es lo que causa en este momento, sino cómo va a crecer por el envejecimiento de la población. Somos un país relativamente joven, afortunadamente, tenemos una población que está en edad de trabajar, a diferencia de otros países que han ya pasado por procesos de envejecimiento. México va a tener una población, la población adulta como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es el 6%, dentro de 30 años va a ser más del 14%. El bono demográfico. El bono demográfico se va a convertir en un reto de las enfermedades y los padecimientos que se tienen en una población que tiene mayor edad en promedio. Y ahí es donde está el reto muy grande. El reto es de mantenerse las tendencias que tenemos en obesidad, y particularmente las enfermedades crónico-degenerativas que derivan de la obesidad, sobre todo la obesidad temprana en la niñez. Tendremos una carga por estas enfermedades similar, por ejemplo, a lo que representan todas las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Pemex. Ese es el tamaño del problema que tenemos que atender, y no podemos esperarnos a dentro de 20 o 30 años que digamos, bueno, ¿qué hacemos con este? Hoy estamos en la oportunidad, tomando decisiones claras como las que se presentaron ayer por la Secretaria de Salud y el Presidente de la República para el Programa Nacional de Combate a la Obesidad, que incluyen estas medidas propuestas por el Ejecutivo y también propuestas
por el Congreso de la Unión. Hay que recordar que el Ejecutivo propuso un impuesto a los refrescos, pero los diputados, y con el apoyo de los senadores, aprobaron también un impuesto a los alimentos de alta densidad calórica. Y este conjunto de impuestos tendrán una incidencia en el comportamiento, insisto, no solo de los consumidores, no solo de los mexicanos, sino también de las empresas. Para mí, una de las cosas que me pareció más afectador es escuchar cómo una de las empresas líderes, una de las grandes empresas de México, productoras de alimentos, incluyendo este tipo de alimentos, dijo: de inmediato vamos a reestudiar las fórmulas, vamos a ver cómo podemos hacer nuestros productos que tengan, efectivamente, que tengan un impacto menor en las calorías. Ese es exactamente el tipo de reacciones que uno espera al proponer este tipo de impuestos, que no solamente sea el consumidor el que ajuste sus patrones de consumo, lo cual es un objetivo deseable y explícito de esta política pública, sino también que quienes producen estos alimentos y bebidas hagan una reflexión y un cambio en los contenidos de estos productos para tener productos más saludables y que tengan una menor incidencia en la obesidad. Déjame, Luis Videgaray, detener aquí para irnos a una pausa breve y regresamos para seguir escuchando la descripción que estás haciendo de cómo quedaron las cosas. Y ahorita te pregunto algunas de estas cuestiones, pero por lo pronto regresamos. Gracias.